Sí. No te, Bueno, pues ya estamos de regreso y aquí ya empezamos la discusión con mi par de abogados. La reina de los amparos. Yo diría la diosa de los amparos, Ilan Katz. Ilan Katz, que mi es abogado solamente... de cabecera. Exacto. Y bueno, Ilan Katz. Yo necesito un mejor título. Exacto. Amaneció pues, candente el día. Sí. Ay, desde ayer la noche desde ayer se en la puso. noche. Sí es. Mucho ruido en los chats. Mucho ruido. Como dice, mucho ruido en la red, mucho ruido en los chats, mucho ruido en medios. Sí, mucho ruido en la red. Y sí, muchas notas que vale la pena destacar. Sí, pero ¿por dónde empezamos? Claudia, por favor. Pues, tenemos que empezar por lo obvio, que es con la salida de Santiago Nieto, Sí. ¿no? Derivado de la boda. Pero antes de entrar quizá en estos temas específicos del por qué, digo, creo que comentábamos, como decías Adela hace unos instantes, ¿no? Estábamos ya hablando del tema en, pues, ¿por qué la salida, no? A mí me parece que sí, no es, o sea, no sé, los mensajes que mandan, que salga el titular de la unidad de investigación financiera y que llegue además alguien con un perfil que no, digo, con todas las cualidades que puede tener como parlamentario Pablo Gómez. Es un gran parlamentario, es un hombre de izquierda, ¿no? es polémico. Sí, por supuesto. Pero no trae este perfil, ¿no? Menos para suceder a Santiago Nieto, que además sido que era una pieza clave en el gobierno. Oye, el perfil, los requisitos, me dijo, no, pues yo... Pues, ¿cuál es el perfil? Yo denuncié a Fox, ¿no? Y no pasó nada. Sí, bueno, dijo, y la perdimos. No, pero cualquier ciudadano de a pie puede ir y presentar una denuncia. ¿Este delito? Sí. ¿No? Este delito, sí, y no cualquier ciudadano de a pie sin esa, yo creo que es una expertise, ¿no? Es una especialidad. Sí, yo lo que diría acerca de la designación de Pablo Gómez es lo siguiente. En un país como Estados Unidos es común que la dirección de la CIA o la dirección de la Secretaría de Defensa, que estos puestos los tengan gente que tiene un track político, 100% político, y que por su experiencia en las cámaras legislativas o en el Ejecutivo tengan algo de conocimiento de esto. Pero pues porque las bases de las instituciones están llenas de burócratas de carrera que llevan ahí 20 o 30 años, cosa que en México no es el caso, porque la gente tiende a moverse mucho en estos puestos. Pero en México, en un puesto tan importante como la UIF, porque yo lo que considero es que hoy el titular de la UIF es de los 3 o 4 funcionarios más importantes de este país, sin duda el más peligroso, ¿no? Es un cuate que es sumamente... Muy temido. Muy temido. Muy temido. Tiene que ser una persona que tiene un cierto perfil. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer otra persona, pero quien debe de estar asignado al cargo es una persona que tiene un alto expertise en investigaciones, procuración de justicia, cumplimiento, estas áreas que son las naturales. O sea, si me preguntas quién te hubiera gustado para director de la UIF, pues una persona como Renato Sales, por ejemplo, que ha estado toda su vida en la procuración de justicia y en la seguridad pública, que hoy es fiscal de Campeche, una persona como Roberto Ochoa, que viene de ser su procurador de Scrapa en la Fiscalía General de la República, gente que trae este perfil, gente que tiene un gran entendimiento de los límites de la autoridad y de la legalidad. ¿Me permiten leer un comunicado? No, sumar algo a lo que están diciendo. Mira, me llega Ley Antilavado de Dinero, capítulo 2. En su capítulo 2, capacitación y obligaciones de las autoridades. Servidores públicos deberán acreditar cursos de especialización. El artículo 9 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita indica que los servidores públicos adscritos a la unidad especializada en análisis financiero, además de reunir los requisitos de ingreso y selección que determina la Ley Orgánica de la Procuraduría de la República, deberán: 1. Acreditar cursos de especialización. 2. Aprobar los procesos de evaluación inicial y periódica que para el ingreso y permanencia en dicha unidad se requieran. Especializada, esta unidad especializada. Por supuesto. Y bueno, pues así. Pero perdón, Javier Quijano dice una cosa que me gusta mucho. Él dice don Javier, dice, tú puedes estudiar todo lo que quieras acerca de la historia de las cerraduras de los caballos, cuánto pesan, de dónde vienen, su componente mineral,
Pero no por eso le puedes poner una herradura a un caballo. Ponerle la herradura a un caballo necesitas algo, o sea, primero esa madre huele a caca y patea y está grande y no está tan fácil. O sea, por más que sepas de las herraduras, pues a ver, ponle la herradura al caballo, ¿no? Claro. Oye, pero ponle la herradura. adicionaría con esto que acabas de leer, Adela, que además es nada más y nada menos que está en la ley, ¿no? Que con el sello de este gobierno, que es el combate a la corrupción, creo que algo que ha quedado evidenciado además con el afer Lozoya también es, el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no estás preparado, aceptar un cargo para el cual no estás capacitado, aceptar un cargo que requiere cierto grado de especialización con el cual tú no cuentas. Entonces, eso sería, digamos, respecto al nuevo titular, que insisto, yo creo que si se queda en la arena del parlamentarismo, de la tarea legislativa, verdad, sin duda es de también. esos perfiles que además dice uno, ¿por qué se pierde? ¿No? Hasta sería una pérdida. En el contraste que haces, pues es Que muy ya evidente. fue, Porque porque además ya perdió. fue. Claro. Entonces, pues, Perdió en ¿dónde la andaba? elección. Estaba esperando Dijo que fue a ver al presidente hace unas semanas, ¿no? que Que ya no lo fue habían para medio un platicado. cargo, que no fue para un cargo. a un cargo en específico. Exacto. Pero además, lo que dice Ilan, en estas cabezas, cuando pueden sacar contraste con otros países, cuando tú tienes las bases que funcionan, porque llevan años, como dices, burócratas o no, que ya tienen este perfil de carrera, la investigación, o sea, va a llegar un nuevo titular que puede darle un tiro o un tinte, pues con un sello personal, digamos, hasta para el cómo a lo mejor notifica una investigación, el inicio de una investigación o el cierre de una o el inicio de algún procedimiento en específico, pero hasta ahí. Toda la labor de investigación la hacen las bases. En la FBI, ahorita que estoy terminando el libro de Trump, que hablan de este tema, en la FBI, el único funcionario del FBI que no es un agente de carrera es el director. El único, ¿eh? Y no se atreven a poner a otro en un puesto importante en las cúpulas fuera del director, porque se lo van a comer vivo. Claro. Porque necesitas muchísimas horas de vuelo. Son lugares donde las consecuencias de equivocarte son gravísimas, gravísimas. Y el señalamiento de que para un puesto tan importante y tan técnico, sobre todo en el combate al narcotráfico y a la corrupción sin duda, tengamos a una persona que tiene un perfil 100% político y 0% técnico, es preocupante. No quiero descalificar lo que va a hacer. Puede ser que sea un buen titular de la UIF, tiene el beneficio de la duda mínimo de mi lado, pero el nombramiento es erróneo. El hecho de que lo haga bien a la larga no quiere decir que nombraron a la persona Hay una curva adecuada. de aprendizaje que en el caso de él le va a tomar pues, más tiempo. O tal vez porque nunca lo va a tiene- aprender. Y que en contrastes de perfiles, digamos, de un titular que además había sido, digo, que hay muchas críticas que se pueden hacer en cuanto a los excesos que tuvo incluso al frente del cargo el propio Santiago Nieto. Bueno, pero pero que no fue se le puede leal hacer al respecto a la presidente, formación. ¿eh? No, a ver, al contrario. O sea, si alguien fue leal al presidente, O Sí, sea, lo molestaban fue- por eso. fue justamente justamente. Santiago Sí, Nieto. Sí, de las claro. críticas que se hacían incluso, pues no sé, desde la Le sirvió academia. al presidente, punto. Todo el tiempo. Por eso Todo es el escandaloso, me tiempo, parece, su salida. claro. Más que, como dijo, no es un asunto escandaloso la boda. Ibas No, a decir, ay, por la ejemplo, el boda. tema es una boda que además alguien decía en uno de los, o varios columnistas, ¿no? Es una boda que para la edad de los contrayentes, Oye, para el año que pueden llevan pagar. trabajando, Sí. pueden pagar. Pueden pagar. O sus Incluso- papás, o quién sabe, quién lo No, pero pagó. que tú con tu No, propio pero sueldo son puedes personas que pagar. trabajan, O sea, no los es un dos y derroche pueden pagar Con una su boda. propio sueldo. Fue Lo una que boda cuestan de las 250, habitaciones, 300 personas. La ¿no? gente que fue se pagó su hotel, O o sea, sea, no pasó. no, por favor. No contrataron un charter Fue para a sus Guatemala. invitados. No es para tanto, estoy de Que acuerdo. sí, oye, es el hotel más lujoso de Antigua. Bueno, hay que ir a Antigua. Y Hay además bodas hay que en ver Punta cuánto Mita vale Que el- valen más caras. mucho más, claro. O Y aquí el en el hospedaje centro. en Punta O aquí Mita, en el ¿eh? centro. ¿Tú dónde te casaste, Katz? Yo me casé, pues tú firmaste de testigo Yo firmé en en una tu casa casa. muy chiquita en el Zócalo. Sí, ¿Te es acuerdas? padrísimo. Fuiste testigo de mi Sí, boda. claro que me recuerdo, por eso te pregunto tú Claro. dónde. Pero como abriste así los ojitos por Puntamita, Por añoranza. No, por añoranza. Luego que se acordó de ciertas bodas No que manches. se llevan Sí. a cabo en esos lugares. Esto no es excesivo. Es como una pena. A mí alguien me trascendental, ¿no? decía que les pusieron un 4T. En 4T. A ver, yo veo mano negra ahí. Sin duda. O sea, perdón. O también, mira, se salieron las cosas de control O sea, y después yo creo que se hizo mucho Pero escándalo. ¿qué se salió de control? Es que son dos cosas o sea, además ya distintas, o habían sea, cesado ¿no? a Paola Félix. Ya la habían cesado. ¿Qué con fue? que fue como que el escándalo que además
tampoco es un acto atribuible a los contrayentes de la boda. No, O sea, Y la feria era de Ili. y la feria era de Ili, y ya cada quien hace con sus sobrecitos de ahora, dinero ¿a lo que quién quiere. se le ocurre también? Treparte. Bueno, en el caso de Paola, ¿no? El evento más importante. Sí, es aquí un en la fopa, Ciudad de es un fopa, México. totalmente. O sea, por Se donde lo equivocó. ve, avión privado, Sí, no, aceptar ella un todo mal. ride. la Con traía Alejandro bien, Gor, que con acababa de Alejandro tener Gor. una adjudicación A ver, directa de ahí 15 sí, millones ni cómo hacerle. para el desfile de Y muertos. fue un golpe para Claudia Sheinbaum. Sí, sí. Pero reaccionó así, ¿eh? Que esa es la Rápido. frase clave, creo. Fue un golpe para Claudia Sheinbaum. Esa es la Pero frase también que vale la pena para destacar. Santiago Nieto. Entonces, eso también. Porque lo vi. detonó y puso el tema en la mesa que iba a esa boda. Ahora, ¿a quién se le ocurre llevar dinero en efectivo a Guatemala a la boda Ayer me dijeron, del titular del... Ayer me dijeron una cosa que me suena raro, pero suena lógico. Y dicen que Ili tiene la costumbre de dar propinas en sobres de miles de dólares. Entonces, pues él lleva sus propinas. Sí, yo le llevo Le una cargo coca, la yo le llevo el maleta. café. Pero aún así, repartes 35 entre los, mil. Sí. entre los que van de viaje, a cada uno le dices que cargue un sobrecito con menos De de los 10,000 $10,000 que puedes llevar en Es efectivo. un acto de mal juicio, para decirlo menos. Porque no es un delito llevar efectivo, como dice hasta cuando llegas al aeropuerto, ¿no? Sí. No es un delito traer dinero. El delito es no declararlo. ¿no? Tú puedes llevar tus 35,000. Ahora, de acuerdo al Universal, él declaró, no, pero ya vimos documentos que sí declaró que llevaba $35,000 en México. Ok. Y que llegando allá dijo que traía dinero, creo, y no dijo cuánto. Y no dijo el monto. Y no dijo el monto. Ahora, pues no sé, iban varios en el avión, hubieran podido... Pues, Dividírsela. Repartir. Carga pero la maleta espérame, dividida. iba Paola. Iba Paola. Y la Entonces, ni secretaria 9,000, particular de ni ella. 9,500, ni nada podía llevar. En fin, Lo que me parece interesante como reflexión es lo siguiente. Santiago Nieto es una persona que ha pues resurgido de las cenizas en varias ocasiones. Tuvo una salida pásale esto muy a complicada. Fénix. Como Fénix. Como ave fénix. Como ave fénix. Vamos a ver esto. ¿Lo ponemos, porfa? Nacionales. Tiene 2 vuelos a Guatemala, 9 vuelos a El Salvador, uno de los familiares de la persona políticamente expuesta antes mencionada. Esto es relevante en razón que una de las tipologías más importantes del lavado de dinero consiste en el traslado de dinero en efectivo a países vecinos en Centroamérica, para que a partir de ahí puedan tomarse vuelos privados o públicos para llevar dinero a paraísos de naturaleza fiscal. No estamos afirmando, sino simple y sencillamente Tómale. resaltando que se trata de una de las tipologías más conocidas en el ámbito internacional Bueno. respecto al lavado. No de dinero. estamos afirmando, nada más estamos señalando, Está ¿no? bien. Que lo dijo. Entonces, pues mira, Pues sí, es una coincidencia desafortunada que lo haya dicho. Macabroncísimo. macabroncísimo. Sí. Es una cosa Ahora, muy desafortunada. y yo creo que molestó mucho el invitado, Sí. ¿no? Pero pues cada quien invita a su boda a quien quiere. También fue la Josefina verdad. Vázquez Bota, también fue, o sea, fueron personas Y que no solo fueron otro tipo de periodistas, periodistas. sí, bueno, ¿no? ¿Tú Pero en estabas fin, en la lista de invitados? No, hombre. No, yo tampoco. sí. Yo tampoco. Sí, que parece que eso también es lo que molesta, ¿no? O sea, lo que molesta son los afectos, ¿no? Y lo que en la Mira, 4T se denomina declaró deslealtad. $25,000. No, pues ahí está, faltaban, Ahí está. andábamos... Faltaban 10. Andábamos, Estaban cortos. Andábamos cortos de 10. cortos. Pero iban Por deprisa 10. y se le fue la... Exacto. Pero como decía... Es que los 10,000 era el Error límite. de dedo. Exacto. ¿no? Es un error descalificar a Santiago. Ha resurgido en el pasado. Estoy seguro que su cercanía no está lastimada y ya tendrá otro momento. ¿Quién sabe, ¿Quién sabe? Pero vea, Porque fue injusto el Ya presidente vimos lo de cuando César dijo, Yáñez. Yo creo que fue muy también. injusto y que cuando caes de sus afectos, digo, también ya vimos a Irmeréndira Sandoval, que si alguien era cercana al presidente, cercana, por no decir La hermosa cercanísima, guerrera. era Irmeréndira Sandoval. Sí, Entonces, pero cuando uno también cae de cometió los muchos afectos, errores. por eso caes de los afectos del presidente y parece que caes al precipicio. pero la vida da muchas vueltas. Mira, Y es uno de los empresarios a los que siempre les tira el presidente en las mañaneras y ha mencionado la aberración que tiene por él. En todas Sí, las ahora, no se mañaneras. trata necesariamente de defender, en el caso concreto, por ejemplo, a Santiago Nieto, que por eso yo decía, fue muy polémico, pero sí algo hizo fue ser muy leal al proyecto del presidente. Incluso a mí me parece que su tuit es muy digno, ¿no? Dijo, yo precisamente presenta la renuncia antes, que además son cosas que pocas veces se ven en los funcionarios porque se mexicanos, ¿no? aferran al Llevan cargo. al escándalo y se aferran a lo máximo. Y, bueno, pues presenta su renuncia para no afectar al proyecto
¿no? Y además, bueno, pues hasta, y muestra esta parte como de los afectos personales. Es para congruente. con su esposa, La lo cual renuncia, habla de sí. mucha congruencia. La renuncia es congruente. Y las razones de su salida, a mí por eso no me gustan. O sea, no es que quieras venir a defender, porque hay muchas otras cosas que veníamos platicando que son criticables, incluso del propio quehacer como titular de la unidad. De su actuar y como de su director de actuar, la UIF. Que se fue incluso en contra de determinaciones de la propia Corte, al, por ejemplo, pues, estar... ¿cómo se llama? Que eso sí es Congelando cuentas, eso que sí es escandaloso. Claro. Eso sí es escandaloso. Y eso sí hubiera traído, o deseablemente que se suspendiera por lo menos, o se investigara al titular en términos de lo que establece la propia Constitución en cuanto a responsabilidades de los funcionarios. Lo que dice es muy importante, porque el punto que hace Claudia es fundamental. ¿Qué pasa? O sea, si se casó o no se casó, si invitó a 300 o 400 o a 500, eso al final del día puede ser que se vea mal, pero no está mal en esencia, no es un delito lo que él hizo. Pero lo que sí estaba terrible es que la UIF tenía la costumbre de seguir asegurando cuentas a pesar de que existía una jurisprudencia que le decía que no lo podía hacer. Es decir, la UIF solamente puede asegurar cuentas cuando tiene una petición internacional. Y a pesar de que lo sabía, lo seguía haciendo. Y eso es un embate a la legalidad por parte de un órgano administrativo terrible. Y eso sí era escandaloso. Que se casó, que no se casó, y mira, en lo personal yo admiro a Santiago, siento que ha tenido un trabajo muy difícil. Y por casarse también lo admiramos. Claro, claro. Este es un acto de valentía. temerario. De valentía y de ella. Exacto. Claro. Totalmente Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Dicen que los a mí segundos me pareció matrimonios... un exceso, una cosa... A mí me parece lamentable. Y una ingratitud. Sí. Y una ingratitud. Pero además como que también sintomático de esta segunda mitad, tercer año, yo no sé cómo llamarlo, inicio de la revocación de mandato. O sea, sí es como sintomático, porque hay como un perfil como que ya mucho menos mesurado No, en ya cuanto es al a mensaje. todo lo Ya que es da, a todo ya lo es que a da. todo lo que y da. ya es claramente Ya el van filtro, por el ya no es 2024. quién me funciona, quién Sí. puede tener ciertas No, ¿quién cartas va a credenciales. operar? ¿Quién va a operar? Pero además operar mi agenda Claro. totalmente afín a lo que yo quiero hacer. Y lo presenta no el se va a secretario de salir. Gobernación y no el de Hacienda, cuando depende la UIF de Secretaría de Hacienda. Por eso todos son señales. A mí me Mensajes. parece son mensajes que no dan lugar a dudas. No conoce que estamos al en secretario esta de etapa. Hacienda, Pues lo dijo ahorita Pablo, dijo, no sé quién ahorita, es. No lo conozco, Pero bueno, nunca pues lo es he muy visto. lamentable. ¿No? Que venga un funcionario a ocupar la unidad de inteligencia O sea, financiera y eso no conoce es el muy secretario. delicado. Es muy delicado que uno de los funcionarios más importantes de la Secretaría de Hacienda sea nombrado sin conocer al secretario. Eso es... Pero el mensaje es clarísimo. Le dije, ¿con qué encomienda llegas? También Sí, le porque no pregunté. avisa al presidente. No, pues eso lo tendremos que hablar. Pues la encomienda debiera ser clarísima. Pues está en la ley. encomienda Pues está en está ley. en ley. Está en ley. ¿No? Si Pues la es que encomienda no lo he no hablado depende, con el presidente. Tienen que poner de acuerdo. La encomienda no depende o no debiera depender del presidente. Claro. Por eso digo, la lectura, a mí me parece que esto es súper lamentable la salida, me parece que lo hace con mucho aplomo Santiago Nieto. Insisto, criticables hubieran sido otras cosas durante su gestión por el exceso en ciertas cuestiones que Claro. además tenían que ver con complacer, sin duda, pues a la 4T. Si no queremos decir al presidente, a la 4T. Pero que estos mensajes que manda, si el gobierno, con los nuevos nombramientos, con salidas de ciertos perfiles que tuvo al principio, yo creo que para no generar desconfianza, cómo poner a una Olga Sánchez Cordero al frente de la Secretaría de Gobernación, cómo poner a Ya Julio están Scherer en la sus consejería. piezas, las Si ahorita están se están moviendo las poniendo, piezas, sí. cuyo único, diría yo, filtro es la lealtad irrestricta al presidente. Irrestricta. Y hay un tema ¿eh? que no estamos comentando, que es que este puesto de la dirección de la UIF es un puesto que tiene muchísimo que ver con la colaboración con nuestros vecinos del norte en la lucha en contra de la delincuencia organizada en todos sus sectores, trata de blancas, narcotráfico, el mismo lavado de dinero, valga la redundancia. Secretaría del Tesoro allá, claro. Es un puesto donde históricamente se le consulta al gobierno americano que den un visto bueno, un palomazo, para ver si están de acuerdo con el titular de la UIF. Pues es una persona que va a tener que estar hablando con ellos todo el tiempo. No solamente por lo que pasa acá, sino por lo que está pasando entre nosotros, claro. ¿no? Y en esta lucha al narco que simplemente nunca va a cesar, a pesar de que tengamos abrazos y no balazos, seguimos. Pero, o sea, el mismo Santiago Nieto congeló cientos y cientos de cuentas de miembros de la delincuencia organizada y cosa que le aplaude que lo hizo muy bien. Entonces,
que se ponga el día de hoy a una persona que tiene un perfil 100% político y cero técnico, va a mandar un mensaje a los Estados Unidos de que tal vez no estamos tomando en serio la encomienda de este cargo tan importante para el combate bilateral del Oye, y a narcotráfico. propósito de mensaje a Estados Unidos, vamos a ver cómo cayó el mensaje del presidente en Naciones Unidas esta mañana, ¿no? En el Consejo de Seguridad. En que el además Consejo nada más de y nada Seguridad. menos, o sea, porque es la primera vez que va, ¿no? Es la segunda vez que sale del La país. segunda vez que sale del país, la primera vez que va, que además lo hace en un contexto donde no es la Asamblea General, donde hay 100 o más oradores. Consejo es el de Consejo Seguridad. de Y él llegó a decir que él no iba a hablar de seguridad militar. que iba a hablar de corrupción. De porque, pues, corrupción. es un monotema. Sí, pero Exacto, es un Digo, monotema. es un monotema, voy a hablar de corrupción. No importa si lo logré combatir, si estoy siendo eficiente o no. Voy a hablar de ello. Sí, a él sí. no le importa el resto del mundo. Es un presidente que No le importa el resto del mundo. O sea, el rol de México en el teatro internacional no Pues solamente entonces, no le en el importa, sino concierto no lo entiende. internacional, claro, y entonces así nos vamos a quedar. Sí. Cuando México pues, Aislado. tenía un Con- lugar con este importante en presidente. el concierto internacional de naciones. Pero no es, o sea, no nada más no le importa, sino no lo entiende. No entiende el rol de México en el mundo porque para él todo es política y toda la política para él, aunque sea exterior, es interior. Todo es una campaña. Bueno, Sí, y porque así la mejor es. política exterior es la política interior. interior. No, pero además, pero es cierto, o sea, tú haces política exterior y es interior. es interior. O sea, Y sin duda el momento de hoy, por ejemplo, y el que haya es ido, mentira, aunque o sea, no no- haya ido a no te hablar de puedes quedar seguridad, en- es muy relevante porque es el papel de México y es, pues sí, en el órgano más importante, ¿no? Donde obviamente están aquí sí los meros que no se mueren del Consejo General ¿Qué estarían pensando? de Seguridad de Naciones Unidas. Y llega este presidente que vamos a ocupar nosotros un lugar muy importante porque es entre México y el Caribe, ¿no? Y el toque lo ocupa México en un momento muy complicado, digámoslo, ya no lo pensemos en México nada más, sino para el multilateralismo, ¿no? Donde las propias críticas que se hacen a Naciones Unidas en cuanto a cómo nos ha quedado a deber, el tema de la pandemia, el acceso a las vacunas, digo, porque hemos avanzado y a lo mejor vamos lentos de este lado, pero bueno, en África no tienen, o sea, en Estados Unidos, Europa van ya por la tercera dosis. Y por los niños. Y no, los niños, pues ya van por los niños del 5 a 12, ¿no? Digo, los menores de 12 a 17 ahí están. Pero en África, en algunos lugares del Caribe, no se ha empezado la vacunación. Entonces, digamos, si lo viéramos y si al presidente le importara tantito, el momento que México está llegando a ocupar este importante lugar es un momento trascendental para el multilateralismo. Es un momento trascendental para hacer un llamado a Naciones Unidas y es un momento trascendental para que digamos que esta parte nada más del discurso deje de ser este discurso de la desigualdad y pongamos desde el multilateralismo manos a la obra. Claro. Pero es un tema de miopía. Hubiera podido ser un gran discurso. Gran. ¿no? Gran discurso. Es de esos momentos donde hasta en las películas a él que le gusta el propio cine mexicano, Cantinflas dio un gran discurso. ¿Se acuerdan? En una película que fue un gran discurso. Estaba en BAT. Estaba en BAT. Le picharon Era el- para home Era run. para macanear. Pero Le- bueno, pues vamos a le ver picharon qué- para home run. Esperemos cuál que no es- le haya Vamos a dejado ver pasar. qué pasa, ¿no? Pues sí, pero como decía ¿Cómo Faulkner, impactó el discurso del presidente en el Consejo? ahora que pensando en la ciudad de Santiago, digo, Tienes 10 segundos. Faulkner decía, el pasado no ha muerto, ni siquiera ha pasado. Exacto, ni siquiera ha pasado. pasado. ¿Quién decía eso? Faulkner, William Faulkner. el Está escritor. buenísimo, sí. Pues ya nos vamos, muchachos. Gracias. Ya no te me ausentes. Ya no te me ausentes. Ya Y si no, Ilan les platica O no todo. tan eso. seguido. O sea, Exacto. Aquí todo es transparente. que si te dejó el avión, no sabemos todo. Todo lo sabemos. Gracias, Claudia. Gracias, Silan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Maca. A todo el equipo. Gracias. Y a ustedes, sobre todo, por su atención y compañía. Los espero esta noche en la saga. Va a estar buenazo. Pandora y Flans. Eso sí está bueno. Estoy preocupada. Estoy preocupada. Nos vemos esta noche. Gracias.